cada día. Amén. Así que le damos gracias a Dios por este tiempo, que todos podamos estar dispuestos, listos, como dijo el apóstol Santiago, para recibir la palabra de Dios y no solamente contentarnos con recibirla, sino ponerla en práctica. Amén. Así que, ¿cuántos están listos, preparados para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros? Amén. Qué bueno. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que todos los seres humanos fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Esto significa que Dios nos dotó a cada uno de nosotros de inteligencia, nos dotó de voluntad, nos dotó con un corazón y nos dotó con un espíritu. Fuimos creados por Él y para Él. Fuimos creados para agradarle a Él. Y hasta que usted y yo lo entendamos, nosotros o nuestras vidas no van a tener sentido. Nosotros fuimos creados por Dios, por Él y para agradarle a Él. Y hasta que usted no lo entienda o no lo entendamos, nuestra vida no tendrá sentido. Fuimos diseñados por Dios y creados por Dios para ser seres funcionales en esta vida, ser seres que funcionemos en todas las cosas que podamos emprender. Por eso nosotros, cuando nos conectamos a Dios, empezamos a funcionar de la manera correcta, porque fuimos diseñados por Él para ser seres funcionales, no disfuncionales. Eso es lo que es el común denominador hoy en día. Los que no están conectados a la fuente que da vida, que es Jesucristo, son familias disfuncionales, no funcionan bien, seres no funcionales. ¿Por qué? Porque están desconectados de la fuente correcta, de la fuente verdadera. Y nosotros fuimos diseñados para ser seres funcionales en nuestros hogares, en nuestra familia, en la parte económica, en lo emocional, en lo social. Pero la pregunta de miles de personas, y creo que es una de las preguntas que usted también se ha hecho, o la interrogante que todos nos hacemos, ¿por qué no funciona? ¿Por qué hay cosas que deberían estar funcionando en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras relaciones, y no funcionan? ¿Por qué mi economía, por qué nuestra economía no funciona? ¿Por qué mi relación con mi cónyuge, por qué mi relación familiar no funciona como debería funcionar? ¿Por qué mi negocio no funciona? ¿Por qué las cosas que emprendo no me salen bien, no funcionan? ¿Por qué a veces también oramos para que Dios haga algo a favor de nosotros, haga algo a favor de lo que nosotros le estamos pidiendo y no vemos resultados favorables? ¿Por qué a veces, mi querida iglesia, oramos y no sentimos el respaldo de Dios? No sentimos la respuesta de Dios a nuestras oraciones. ¿Cuántos de los que están acá les ha tocado orar por algo creyendo que debería funcionar y resultó que no funcionó? ¿Cuántos de los que están acá esperaban una intervención divina sobre lo que estaban pidiendo, pero no se recibió? Y la pregunta de miles es, ¿por qué no funciona? Y posiblemente es porque estamos fuera de la voluntad de Dios, porque no estamos alineados a la voluntad de Dios. Y lo primero que nosotros como iglesia debemos entender en esta mañana es que nada sucede fuera de la presencia de Dios. Nada funciona fuera de la voluntad de Dios. Nada funciona desconectado de la presencia de Dios. Por eso en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5 dice, separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Por eso Dios dejó establecidos principios y leyes en su palabra, que si nosotros no caminamos y nos movemos en base a estos principios, no vamos a poder funcionar, no vamos a poder experimentar y no vamos a poder disfrutar de los planes y del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No vamos a poder experimentar, no vamos a poder fluir en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque creo que todos queremos fluir en la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué no fluimos en ese fluir del Espíritu? ¿Por qué nos cuesta fluir? ¿Por qué hay momentos que nosotros nos congregamos, que nosotros oramos, intercedemos y se mueve la presencia de Dios en nuestra vida? Pero ¿por qué hay otros servicios que no se mueven? Y a veces nos hacemos esta pregunta, ¿por qué no funciona? Y hoy vamos a conocer una clave que nos hará funcionar en todas las cosas que usted y yo podamos emprender en esta vida.
de acuerdo al propósito de Dios. Porque somos emprendedores y todos emprendemos cosas, pero a veces no emprendemos conforme al propósito de Dios, porque no colocamos nuestros emprendimientos en la mano de Dios. Y el sabio Salomón dijo en el capítulo 16, versículo 3 de Proverbios, dice: pongan en mis manos todas sus obras, o sea, todos sus proyectos, sus empresas, sus emprendimientos, sus negocios, y todos sus planes y sus proyectos se van a cumplir. Todas sus ideas, todos nuestros pensamientos se van a cumplir. Esto significa que nosotros no podemos emprender cosas engreídamente, en nuestra propia capacidad, en nuestra propia fuerza, sino que todos nuestros emprendimientos tienen que estar alineados a la voluntad de Dios. Y todos aquí somos emprendedores. Usted hoy en día es un emprendedor, yo soy un emprendedor, todos somos emprendedores. Y no solamente se relaciona la palabra emprendimiento a negocio, emprendemos relaciones. Emprendemos negocios y nosotros siempre estamos en un constante emprendimiento. Por eso hay una clave para nosotros funcionar bien. ¿Cuántos de los que están acá quieren funcionar y fluir en el poder de Dios, en la presencia del Espíritu Santo? Todos queremos fluir en ese poder, pero para eso tenemos que estar conectados a la fuente correcta. Y ese es el título de mi mensaje en esta mañana que quiero compartir con ustedes. Conectado. Y el sinónimo de esta palabra, conectado, es unido, es enlazado, es vinculado, relacionado. Ese es el sinónimo. Conectado es una acción que enlaza dos o más partes para transmitir algo. Conectado hace referencia a una de las partes de un sistema eléctrico que hace conexión con otra, y esta conexión de esas dos partes es la que le da el flujo para funcionar de manera correcta. Ejemplo, cuando nosotros conectamos una lámpara a la fuente eléctrica, ¿qué nos transmite? ¿Qué nos da? Nos da luz. Cuando usted se conecta a una fuente de Wi-Fi, ¿qué le produce eso? ¿Qué le da? Internet. Cuando usted se conecta con unas personas, con amistades, estas personas van a transmitir lo que ellos piensan, sus conceptos, sus ideas, porque también pasan a ser una fuente de vida y de sustento, que transmiten algo. Por eso la palabra conectado dice que es una acción que enlaza, que une dos o más partes para transmitir algo. Entonces podemos deducir que la conexión es una fuente que tiene la capacidad de transmitir algo. Esto significa que la fuente a la que nos conectamos va a transmitir algo que va a definir nuestras vidas, va a definir nuestros pensamientos, va a definir nuestro comportamiento, va a definir el futuro de tu casa, de tu familia, de tus hijos, va a definir el futuro de tu negocio, de tu emprendimiento, de tu ministerio. Podemos decir en pocas palabras que nuestras vidas estarán definidas por la fuente a la cual nos conectamos día a día. Ahora la pregunta que salta de este mensaje: ¿a qué fuente estás conectado? ¿Estás conectado a la fuente correcta, a la fuente verdadera, que te transmite sabiduría, que te transmite paz, que te transmite gozo, que te transmite dominio propio, paciencia, amabilidad, amor, respeto, lealtad? ¿O estás conectado a la fuente incorrecta, a la fuente falsa, que te transmite envidia, ego, que te transmite maldad, pensamientos perversos? Y la fuente verdadera representa a Jesús. La fuente falsa, incorrecta, representa este mundo. Por eso, si usted y yo permanecemos conectados a este mundo, esta fuente que es este mundo va a transmitir en nosotros adulterio, va a transmitir en nosotros fornicación, va a transmitir a nosotros maldad, y nosotros terminaremos transmitiendo esa misma maldad a otras personas. Pero si usted y yo permanecemos conectados a la fuente correcta, a la fuente verdadera, esta fuente nos va a transmitir vida, nos va a transmitir fe, nos va a transmitir esperanza, nos va a transmitir sabiduría, nos va a transmitir fortaleza, nos va a transmitir visión, propósito y dominio propio. Por eso en Juan capítulo 15,
el versículo 1 al 8, escuchen lo que dice en la Reina Valera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, todo discípulo, toda mujer, todo hombre, toda iglesia, todo matrimonio que en mí no lleva fruto será quitado o será cortado, dice otra versión. Y todo aquel que lleva fruto, yo lo limpiaré, dijo Jesús, para que lleve más fruto. Ya vosotros se supone que estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como una rama, y se secará, y lo recogerán y lo echarán al fuego, y éste arderá. Pero si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Y lo primero que usted y yo podemos observar en este pasaje o en esta alegoría o esta metáfora o esta ilustración es que Jesús se presenta como la vid verdadera. Jesús se presenta a su discípulo, ante su discípulo como la vid verdadera. Presenta al Padre como el labrador y nos presenta a nosotros como los pámpanos, como las ramas. Y la vid representa toda fuente de vida y sustento para todos aquellos pámpanos o ramas que permanezcan conectados a esa vid. Esto significa que Jesús se presenta como esa fuente de vida para todos aquellos que permanezcan conectados a esa fuente, a dicha fuente, que permanezcan conectados a Él. Porque Jesús es la fuente que transmite todas las cosas. Jesús es la fuente de vida, mi querida iglesia. Él es la fuente que lo sostiene todo. De hecho, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17, 28, dice que por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él existimos. Jesús tiene el poder para hacernos vivir, para movernos y para hacer lo que nosotros somos. De hecho, en Colosenses 1:16 dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, lo invisible, lo visible, bajo el cielo y la tierra, fueron creados por Él y para Él. Y todo lo que existe en la tierra no hubiese existido si no es por Él. Por eso Jesús, mi querida iglesia, es la fuente y es la sustancia de toda materia. Jesucristo es el principio y es el fin, es el alfa, es el omega. Él estaba en Génesis, Él estaba en Apocalipsis, por eso lo llaman el principio y el fin. Por eso Jesús sigue siendo el principio y el fin. Él estaba en Génesis, estaba en Apocalipsis, estaba en Éxodo, estaba en Pedro, estaba en Pablo. Por eso Él es la sustancia de todo lo creado. Jesucristo está en el tiempo y fuera del tiempo. Jesucristo, mi querida iglesia, realmente es la clave para llevar una vida saludable, significativa y relevante en el nombre de Jesús. Jesucristo es la clave. Jesucristo es la clave. Por eso Él dice: yo soy la vid verdadera. Jesucristo es la clave de la resurrección. Jesucristo es la clave de la restauración. Él tiene poder para resucitar, para restaurar, para restituir todo lo que en ti está muerto. Jesucristo es la clave para el perdón de nuestros pecados. Por eso en primera de Juan 1:9 dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo es la clave de nuestra liberación. Jesucristo es la sangre que nos santifica y nos purifica. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él es la razón, mi querida iglesia, de toda existencia. Por eso Él dice: separado de mí, nada podéis hacer. Por eso Él se presenta ante su discípulo y le dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la fuente verdadera.
Yo soy la sombra que te protege en el desierto. Yo soy la nube que te protege en el desierto. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el que intercede por ti ante el Padre, ante el Hijo. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador. Eso es lo que Jesús le está queriendo decir a sus discípulos. Y eso es lo que Dios nos está queriendo transmitir a nosotros en esta mañana. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Por eso Él se presenta como el yo soy, como esa fuente. Y después presenta al Padre como el labrador. El Padre es el que cuida, el que poda, el que corta las ramas para que dé más frutos. Por eso en el versículo dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Será cortado toda rama, todo discípulo, toda iglesia que no lleve fruto. El fruto está en Gálatas 5:22, ahí lo puede leer. Los frutos del Espíritu Santo. Y todo pámpano, toda rama que representamos nosotros que no lleve fruto será cortado. Y creo que ninguno de nosotros queremos ser cortados. Hay dos tipos de poda en este pasaje. Uno que será cortado y otro será podado. ¿Y qué sucede, mi querida iglesia, cuando una rama es cortada del árbol? Cuando una rama es cortada, es desconectada del árbol, ¿qué pasa? Se seca, se muere, porque deja de estar conectada a la fuente que le da vida, que la sustenta. Pero Jesús sigue diciendo: y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo segundo que podemos observar en este pasaje es que Jesús habla de un proceso de limpieza. Y por eso Él dice: yo lo limpiaré. Yo, dice Jesús, lo limpiaré. Y esto es algo que nos tiene que quedar bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Es que nosotros no tenemos la habilidad y la capacidad para limpiarnos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos la habilidad y la capacidad para ser santos si no tenemos al santo. Usted y yo no tenemos la capacidad para limpiar esas impurezas, todo aquello que abunda en nuestro corazón, toda maldad, toda mentira, toda envidia, todo celo. Usted no tiene la capacidad, yo no tengo la capacidad para limpiarme a mí mismo. Por eso Jesucristo establece aquí que nadie puede limpiarse a sí mismo. Necesitamos ser limpiados por Él. Tú no puedes limpiarte a ti mismo sin que Él te limpie. Tú y yo no podemos ser justos si no tenemos al justo. Tú y yo no podemos ser personas buenas, una iglesia buena, amorosa, si no tenemos al bueno en nuestro corazón. Así que una de las cosas que debemos hacer es que debemos pedirle a Dios que nos limpie. Si hay áreas en tu vida que todavía necesitas ser limpiado, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te limpie. Porque una de las cosas que también nos tiene que quedar claro es que tus buenas acciones no te van a limpiar. Tus recursos, tu dinero no te van a limpiar. De que le dejas a los pobres no te van a limpiar. El único que te limpia se llama Jesucristo, el Rey de Gloria. Por eso Él hace una mezcla. Yo te limpiaré. Y mi palabra, dice Él, también te limpiará. Muchos creen que las buenas obras y el darle a los pobres los va a limpiar. No. Por eso Jesucristo establece allí: yo los limpiaré. Y Él hace una mezcla entre Él y la palabra de Dios. Porque el único que puede limpiar nuestra mente, el único que puede limpiar nuestro corazón, el único que puede limpiar nuestro cuerpo, se llama Jesucristo, el Rey de Gloria. Por eso lo tercero que podemos observar en este pasaje es que Él va a usar también la palabra para limpiarnos. Por eso Él dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús estaba convencido en su interior de decirle a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Porque Él usó la palabra también para limpiar, para purificar, para santificar a sus discípulos. Y este es el medio que Dios también usa en nosotros, la palabra,
para purificar y liberar nuestras vidas. Por eso en Juan 8:32 dice, conocerás la verdad, conocerás la palabra y la palabra te hará libre. Él mezcla, yo lo limpiaré, y mezcla la palabra. ¿Y por qué hace esa mezcla allí? Porque Él es la palabra. Y la palabra es Él mismo. Por eso en Juan capítulo 1, creo que es el versículo 1, dice, yo soy el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. Por eso Él mezcla allí, yo lo limpiaré, y mezcla la palabra. Por eso cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, esta palabra va a limpiar nuestra mente. Esta palabra va a limpiar tu corazón, va a limpiar tu vida, va a limpiar tu manera de hablar. Porque si cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de hablar. Esta palabra va a generar en ti fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esta palabra va a generar en ti vida, porque hay personas que están ya angustiadas, desesperadas, deprimidas, pero cuando tú escuchas la palabra de Dios, esta palabra genera vida en tu corazón, genera vida en tu casa, porque ella es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Por eso cuando usted la escucha, usted algo sucede con esa palabra. Por eso usted y yo tenemos que saturar todos los días nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos santifica, es la que nos purifica. Por eso una de las cosas que debemos entender es que donde falla la palabra, falla la vida. Donde falla la palabra de Dios, falla la limpieza. Donde falla la palabra de Dios, falla la honestidad. Donde falla la palabra de Dios, falla la santidad. Donde falla la palabra de Dios, falla la lealtad, la justicia. Donde falla la palabra de Dios, falla la salvación y la liberación. Por eso la palabra es importante, mi querida iglesia. Por eso Jesús se presenta o se describe como la vid, como la fuente. Y la vid lo representa a Él. Sí, pero la vid representa también la palabra de Dios, porque Él es el verbo. Y usted y yo tenemos que tener una conexión directa con la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que conectarnos con esa fuente que nos da vida. Porque cuántas personas hoy en día no andan desesperadas, angustiadas, ahogadas por las crisis que están enfrentando, deudas que están enfrentando, relaciones insanas que están enfrentando. Cuánta gente no anda asfixiada por la situación país. Pero lo que nos falta es determinarnos, mi querida iglesia, a conectarnos con la palabra, porque ella es fuente de vida. La palabra nos da esperanza. Y dice la Biblia en Romanos 5:5 que esta esperanza en Dios no va a terminar en desilusión. La esperanza es lo último que tú y yo podemos perder. Pero para eso, para tener esperanza, esa esperanza se mantenga, tenemos que estar conectados a esta fuente. Por eso el mensaje, mi querida iglesia, que cambia el mundo, que transforma vida, es Jesús. Este es el mensaje que va a cambiar este mundo, que va a transformar los hogares. Se llama Jesucristo, el que vive y el que resucitó entre los muertos. Por eso Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Jesús debe ser el centro de cada servicio. Jesús debe ser el centro de tu casa. Debe ser el centro de tu relación. Jesús debe ser el centro de nuestras intersecciones. Jesucristo debe ser el centro de nuestros emprendimientos, de nuestros negocios. Jesucristo debe ser el centro de cada reunión que podamos tener, de cada conferencia que podamos dar. Jesucristo es el centro de todo lo que podamos emprender. La palabra debe ser el centro. Por eso la Biblia, y Jesús sigue hablando en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Esto significa, mi querida iglesia, que nosotros no podemos llevar fruto por sí mismos. Usted no puede llevar fruto por su propia capacidad, por su propia fuerza. Yo no puedo llevar fruto por mi propia capacidad, por mi propia inteligencia. No, es el poder y la conexión del Espíritu Santo de Dios.
Por eso Jesús los dice muy claro, ustedes por sí mismos no pueden llevar fruto. Nosotros llevamos fruto es por la gracia, por el favor de Dios, porque esa gracia y ese favor de Dios que ha depositado en nosotros es lo que nos hace productivo y efectivo en todo lo que nosotros podamos emprender. La gracia y el favor de Dios es lo que nos hace productivo y efectivo para funcionar bien en todo lo que vamos a emprender. Por eso, mi querida iglesia, la gracia nos hace ser seres funcionales y efectivos. Por eso la única forma de dar fruto es estar conectado a la fuente que da vida. Por eso nuestras conexiones con Dios es sumamente importante. Porque desconectado de Él, dijo Jesús, nada podemos hacer. Y esta es la clave para nosotros llevar una vida productiva, para llevar unas relaciones productivas, para llevar una iglesia, un ministerio productivo. Conectado a Él, todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Conectados a Él, seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso hay tres conexiones importantes en las cuales usted y yo debemos permanecer. Y la primera conexión es la conexión vertical. La conexión vertical representa mi conexión con Dios. Y esa es la primera conexión que nosotros debemos tener. La segunda conexión es la conexión horizontal, es la conexión con los demás. Y la tercera conexión es la conexión con este mundo. Son tres tipos de conexiones. Pero la más importante para nosotros es nuestra conexión vertical. Por eso cuando Jesús muere en la cruz representa esos tres tipos de conexión. La conexión vertical porque la cruz representa mi conexión directamente con Dios. Cuando Él queda crucificado en la cruz, esto representa la conexión con los demás. Tengo que conectarme horizontalmente con otros. Pero para ser efectivo y productivo en mi relación con otras personas, yo tengo que ser productivo y efectivo en mi relación con Dios. Y la relación vertical se basa en que usted y yo tengamos una relación íntima cada día con Dios. Creyendo que Él es la fuente que te va a sostener. Creyendo que Él es la fuente que te va a sustentar. Creyendo que Él es la fuente que te va a generar vida cada día. Porque todos necesitamos esa conexión vertical. Todos en alguna área de nuestras vidas estamos sedientos del fluir del Espíritu Santo de Dios. Por eso Él dice, yo soy la fuente, yo soy el agua que quitará la sed. Porque estamos sedientos, hermano. Mucha gente está sedienta. Hasta nosotros, muchas veces como iglesia que recibimos la palabra, constantemente estamos sedientos en alguna área de nuestras vidas. Cuando usted se evalúa su vida, evalúa su relación con su cónyuge, su relación con su familia, su relación con sus hijos, hay áreas en su vida que necesitan ser satisfechas. Por eso hay relaciones que no funcionan. Relaciones que no funcionan porque están desconectados de la fuente que hace funcionar bien las relaciones. Hay una desconexión. Por eso en Hebreos 10:25 dice, no dejen de reunirse, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre hacerlo. No dejen, lo que el autor de Hebreos nos enseña allí es que no debemos dejar de conectarnos como iglesia. No dejen de conectarse conmigo, es lo que está queriendo decir el autor de Hebreos. No dejen de conectarse con Jesús. No dejen de reunirse, no dejen de conectarse como iglesia, como familia. Porque este lugar Dios lo usa para animarnos unos a otros, para orar unos por otros, para motivarnos unos a otros, para escuchar su verdad. Hay muchos que tienen por costumbre no congregarse. Hay muchos que tienen por costumbre no tener su relación con Dios diariamente.
Y todos de alguna manera, cada vez que nos levantamos, nos conectamos con algo. Siempre usted se conecta con algo. Y hay veces que cuando usted se acuesta y se mantiene conectado con algo. Y ese algo le interrumpe el sueño. Porque nos conectamos con pensamientos, nos conectamos con situaciones que estamos enfrentando, nos conectamos con el deudor, con aquella persona que le debemos, nos conectamos con nuestras necesidades básicas, pero siempre hay una conexión. Cuando usted se levanta, usted también se conecta con algo. Hay muchos que se conectan con la fuente incorrecta. Y no estoy diciendo que el teléfono y el celular es malo, pero a veces se conectan para ver cosas que no son constructivas, que no te van a edificar. Y lo primero que debemos hacer cuando nos levantemos es conectar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Es conectar nuestro espíritu y nuestra alma, todo nuestro ser, con el Dios Todopoderoso, con ese Padre que tiene todo lo que tú necesitas, lo que tú y yo necesitamos. Por eso nuestra conexión vertical es importante. Pero ahora, ¿con qué te conectas tú cada vez que te levantas? ¿Con qué permaneces conectado tú todos los días de tu vida, durante el resto de tu vida? ¿Con qué te mantienes conectado? Porque todo con lo que tú te conectas, eso va a transmitir algo en ti. Por eso dice que la conexión es como ese sistema eléctrico, que se conectan dos partes y esa parte va a generar un flujo que hará funcionar a esa parte. Cuando tú te conectas con algo, ese algo te va a transmitir lo bueno o lo malo que tiene. Hay mucha gente que vive conectada a la televisión, viven conectada al internet, al TikTok, y lo menos que se conectan es con la palabra de Dios. Lo menos que se conectan es con buscar un versículo bíblico. Por eso cada mañana que te levantes, conéctate con la fuente que te sostiene, con esa fuente que te da vida, con esa fuente que te da la fuerza para que te levantes cada día y puedas luchar con las adversidades de la vida. Conéctate con esa fuente que te provee, que te mantiene sano, con esa fuente que siempre tiene sus ojos puestos en ti para cuidar de ti y cuidar de los tuyos. Por eso nos falta mucho por aprender, mi querida iglesia. Nos falta mucho por aprender y descubrir códigos y claves que nos hagan funcionar bien. Por eso a veces nos estresamos y andamos ansiosos, andamos desesperados porque las cosas no nos salen bien, no nos funcionan bien. Dios te está dando la clave en esta mañana. Las cosas no te están funcionando bien porque estás desconectado. Hay una desconexión con Dios. Porque cuando tú te conectas con Dios, de Dios va a fluir lo que Él tiene para tu vida. Por eso la conexión vertical es importante. La conexión con Dios es clave. Ahora la pregunta que salta en este momento también a mi mente: ¿qué está fluyendo de ti como esa fuente que tú eres en tu casa? ¿Qué está fluyendo de ti para con tus hijos y para con tu esposa? ¿Qué está fluyendo de ti como esa fuente? Como hijo que eres. ¿Qué está fluyendo? De nosotros debe fluir, si estamos conectados verticalmente con Dios, debe fluir amor. Debe fluir comunicación, perdón. Debe fluir respeto, responsabilidad. Ahora, ¿qué estás transmitiendo tú en tu casa? Como esa fuente que Dios te ha colocado en ese hogar, para que fluya el reino de Dios y se establezca el reino de Dios en tu casa. Y a veces te preguntas por qué no funcionan las cosas en mi casa. ¿Por qué las cosas no me salen como tal? Porque estamos desconectados. Y usted dirá: pastor, es que yo me conecto. Todos los domingos vengo. Yo vengo los viernes a Intersección. Yo estoy conectado, pastor, porque yo diezmo y ofrendo. Esa no es la verdadera conexión. El servir es parte de nuestra responsabilidad como hijo de Dios. Pero el servicio no significa que tú estás conectado con Dios. El servicio significa que tú estás conectado con la iglesia
para servir, para asumir una responsabilidad. Pero hay personas que sirven dentro de la iglesia, que por medio de su comportamiento y por medio de lo que expresan, se identifica si están conectados verticalmente o no. Se identifican claramente. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:16, y después lo repite en el versículo 20 del mismo capítulo 7, por tu fruto te darás a conocer. Lo que Jesús está queriendo decir ahí es que por tus acciones, tu comportamiento, tu manera de hablar, te darás a conocer si verdaderamente estás conectado a la fuente correcta. Y en el 20 lo vuelve a repetir: por tus frutos te conocerán. ¿Cómo te estás dando a conocer tú en cada lugar que tú visitas? ¿Cómo te estás dando a conocer tú en cada lugar que tú compartes? En cada lugar que tú te reúnes. ¿Cómo te estás dando a conocer? ¿Te estás dando a conocer verdaderamente como un hijo de Dios? ¿Como un representante del reino de Dios? ¿O te estás dando a conocer como una mezcla entre hijo y otra palabra es entre hijo y el antónimo? Mendigo no, hay otra palabra. Pero ¿cómo te estás dando a conocer? ¿Como hijo o como huérfano? ¿Cómo te estás dando a conocer? Porque todos caminamos en este mundo, todos transitamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Todos compartimos ambientes distintos, pero ¿cómo te comportas en esos ambientes? Todos compartimos fiestas, reuniones donde hay fiestas, donde hay invitados. ¿Cómo te comportas tú en medio de estas reuniones? ¿Se te sale algo del mundo? ¿O verdaderamente sale de tu interior el fluir del Espíritu Santo? Ahora que está saliendo de nosotros. Porque déjeme decirle algo, y no lo tome a título personal, recíbalo en el Espíritu. Pero todos transitamos en esta vida, en este mundo, en cualquier lugar. Pero el ambiente y los lugares no es el problema. El problema somos nosotros, que nos dejemos llevar por esos ambientes. Los jóvenes comparten muchos lugares, los jóvenes de esta iglesia. Y a veces comparten con sus amistades. A veces comparten entre ellos mismos. Ahora, ¿qué fluye en esas reuniones? ¿Qué fluye de ti en esas reuniones? A veces comparten lugares donde hay música que no viene directamente del cielo, música mundana. ¿Qué sale de ti cuando escuchas esa música? ¿Qué reflejas tú en ese momento? ¿Te pones a mover la pierna? ¿O empiezas a hacer un mover en tu cuerpo? ¿O no te conectas con ese tipo de canciones? Por eso siempre estamos conectados con algo. Ten cuidado con qué estás conectado. Porque con lo que tú te conectas va a determinar lo que tú serás en el día de mañana. Yo me mantendré conectado y permaneceré conectado a esa vid verdadera. Porque Jesucristo ha sido, será siempre la fuente que va a generar vida en mí. Jesucristo siempre va a ser la fuente que me va a sostener. Y ese Jesucristo debe ser la fuente que va a sostener tu vida. Así que póngase sobre sus pies. Señor, te damos gracias.